Hola amigos, bienvenidos al Post World Podcast. Perfecto. Bienvenidos al Post World Podcast, grabado en el búnker de Karl Marx Studios, en algún lugar escondido de Berlín. Yo soy Pablo de Negri, su anfitrión, y hoy estamos con la videoartista, cineasta y VJ panameña Laura Funk Prosper. Hola Laura, gracias por venir. Hola Pablo, gracias por invitarme. Estoy alucinando con el lugar todavía. Muchas gracias, es un placer estar aquí. Qué bueno que te guste. Yo intuía porque te conozco hace poco, pero vi un poco de tus trabajos y por dónde venía y sabía que íbamos a tener varias cosas en común, sobre todo de la nerdeada de video y ese tipo de cosas. Definitivamente, y ya nada más entrar a este sitio lo confirma. Bueno, nada, después vamos a poner, por supuesto, links a tu trabajo en la descripción y demás. Pero básicamente vos trabajas con video, estudiaste cine y terminaste de alguna manera como artista visual, en un sentido más amplio, pero seguiste utilizando video. Y hay un par de temáticas recurrentes, digamos, que tenés en tu obra, de las que vamos a hablar, si querés. Sí, pero claro. me gustaría saber cómo sentís que vos, que fue el proceso, que fue el camino hacia ese lugar. ¿Cuáles fueron las partes, digamos, de tu historia que te parece que se pueden enumerar o que vos las enumerás como diciendo, ok, eso me llevó a lo que estoy haciendo ahora? Es una historia muy larga, pero puedo resumirla. Yo estudié comunicación social, yo hice la licenciatura en comunicación social, un poco sin saber o no, de hecho yo quería estudiar diseño de modas, Mirá. otra cosa, nada Sí. que ver. Pero en ese entonces solamente daban cursos, no había una licenciatura como tal de diseño de moda. Había diseño de todos menos... Diseño industrial, exacto, diseño industrial, diseño gráfico, diseño de otras cosas, pero Sí. no diseño de indumentaria. Yo estaba pensando, yo decía, yo me quiero ir a Buenos Aires. Yo le decía a mi papá, yo quiero irme a Buenos Aires, pero mi papá no tenía dinero para mandarme a ningún lugar. Me dice, no, tienes que estudiar acá. Y entre las opciones que había, en verdad, comunicación social era como la más general, porque yo no tenía idea de nada. ¿Qué querías estudiar en Buenos Aires? ¿Cine? Y diseño de indumentaria, Mirá. diseño de moda. En la UBA. No me acuerdo ya. Okay. O sea, estuve buscando como, bueno, si no hay aquí, hay allá, pero no se dio. Entonces, por eso mismo quedé aquí y ahora, en verdad, estoy contenta de que haya sido así porque ya, pues es otro camino que cogí y no me arrepiento. O sea, incluso soy la persona más anti-fashion actualmente que conozco, ¿sabes? Y estudiando la licenciatura de comunicación social, entré al cine en semiótica, ¿no? Estábamos desfragmentando las películas, analizándolas, y ahí fue como, pero esto me gusta. Sí, lo descubrí pues mientras lo hacía. Eso es la pesadilla de todos los que estudian cine. Yo puedo dar fe, porque hice ese recorrido. Exacto. También. Es la pesadilla de todos los que estudian cine, en general es semiótica del cine. Y a mí me pasó como a vos, de alguna manera, que yo dije, justo esto yo lo quiero profundizar más. Y al final terminé estudiando bastante más de eso. Pero te hace ver el cine desde otro lugar, que en general no es el tradicional, ¿no es cierto? Que tiene más que ver con la construcción de lo sígnico, de lo simbólico, de poder analizarlo también. Tiene mucho Exacto. eso también, te da muchas herramientas que después te permite poder ver el arte en general. Exacto, y básicamente eso lo has resumido, pues el camino como llegué a lo que estoy haciendo ahora. Y estuve trabajando como editora y todavía lo hago, ese es un trabajo paralelo que yo hago. Ese fue el primer título que tuviste, Sí, de editora exacto, de video. editora de cine. De Básicamente cine. yo aprendí a editar en la Moviola, Wow. con Fílmico. Sí, Wow. Es otra experiencia. Es una experiencia que también igual ahora yo la recupero un poco con mi trabajo, porque no sé si tú lograste ver la realidad virtual que hicimos. No. Porque con esa realidad virtual hemos trabajado con material 16, un archivo de 16 milímetros. Entonces, un poco yo todavía recojo las migajas que me dejó la escuela de cine y básicamente haber aprendido en Fílmico. Igual ahí también empecé a editar offline, digital, creo que la primera versión del Final Cut que salió. Y estuve años haciendo eso, hasta que
por intercambios de la escuela de cine llegué a Alemania y estando en Alemania hice un intercambio en una escuela, la escuela de KHM, la Kunsthochschule für Medien. Sí. Y ahí tuve esa conexión con el cine, pero también con el arte, como dices, y buscar esta intersección, ¿no? Que es lo que he venido haciendo. Además porque es, ¿cómo se llama la carrera? Es en arte mediático, una cosa así. Medienkunst, en español sería como... En inglés es New Media Art, porque media normalmente es cualquier medio, o sea, es pintura también, ¿sabes? Claro. Pero New Media es lo que lo hace nuevos medios. Sí, hay un debate con eso, porque se estudia New Media Art desde hace décadas. Exacto, ya no es tan nuevo. No, pasaron varias tecnologías, claro. digamos. Es como un debate bastante... es como una zona bastante abierta, en realidad. Y es la zona, en verdad, que a mí me gusta explorar, porque me gusta mezclar estas tecnologías también. O sea, como hacer un híbrido entre el fílmico y la realidad virtual. Entonces, también es un poco ¿Cómo es ese trabajo? Ese trabajo es una colaboración con VR artist, un artista de realidad virtual argentino, Matías Brunacci. Okay. No sé si lo conoces, vive aquí en Berlín también. No. Y mi colega videoartista también, media artista, Tina Wilke, de aquí, ella es alemana, de Berlín. Entonces nosotras empezamos visionando este material que son 200 rollos de 16 milímetros que heredé. Ahí empieza también como reciclar medios, claro, formatos, equipo. Porque después trabajaste mucho también con material de archivo. Sí, trabajo mucho con familiar. Básicamente mi material más inspirador, bueno, es el que tengo también más a la mano, es el archivo de mi familia. Es como lo más fácil de conseguir. Pero también cosas de la vida me han caído, materiales de archivo de otras personas. Tengo una colección de diapositivas, eso será otro proyecto, pero es una colección bien grande de diapositivas encontradas aquí en Berlín de quién sabe quién. Sí. Y también me gusta la idea de poder trabajar no solo con historias mías, sino con las historias de otros, como este archivo fílmico que heredé. Y básicamente nosotros hemos digitalizado este material y lo hemos metido en una realidad virtual, pero sin perder vamos a decir, el poro, el material fílmico. O sea, tú lo ves en un mundo muy digital, pero todavía sientes la textura. Y eso es lo que a mí me gusta trabajar, como con las texturas de los diferentes medios. Todos tus trabajos tienen eso que yo también disfruto mucho, tengo una experiencia de disfrute estético, con lo que las texturas que remiten a ciertas tecnología o ciertos medios que nosotros consumimos creciendo, por ejemplo, ¿no? Y que de alguna manera están muy ligadas a algo emocional. ¿Vos pensás que eso tiene que ver también por el tipo de generación o el tipo de relación con esos medios y la impronta que tenían en la fabricación de imágenes, ¿no? Que uno... yo me acuerdo, el VHS, por ejemplo, tenía una imagen muy particular. Y después ese tipo de error o ese tipo de ruido termina estando ligado con cuestiones autorreferenciales en un punto. Definitivamente. ¿No? Lo que dices del VHS es tan clave porque primero era el estándar con el que yo crecí. O sea, esa imagen, esa calidad, ese formato es como el estándar. Que en un momento para mí no había nada nostálgico porque yo estaba acostumbrada a eso. Cuando me fui a estudiar cine ya estaba empezando un poco los Full HD y otros formatos un poquito más... o sea, los formatos más modernos, que ahora ya no son tan modernos. Bueno, en ese entonces no era ni Full HD, era el 720p, HD. Claro. Mini DV y estas cosas. Era PAL, ¿no? Mini DV. PAL, los mini DV. Sí, sí. Entonces ya Mini DV era mejor que VHS. Entonces ya en ese entonces no había tanta nostalgia porque el VHS estaba considerado de baja calidad. Tú querías tener la mejor calidad. Y yo en la época del Mini DV también fue la primera vez que yo sí había tenido una cámara casera VHS, pero creo que estaba muy joven y la habré usado. No he recuperado ese material, tampoco lo he buscado, quizás está en Panamá, pero como que en ese entonces yo todavía ni sabía que iba a estudiar cine. Entonces, como que no lo usé tanto, pero ya el Mini DV lo usé estando en la escuela de cine. Entonces, ese fue en verdad como mi primer encuentro para documentar
mi vida. Pensando siempre un poco ilusamente, yo voy a hacer una película, pero eso es el sueño de todos, ¿no? Pero que al final no haces nada y esos cassettes se quedan en una caja y que después, 20 años después, son un tesoro. Si ¿sabes? tenés la suerte de haberlo guardado. Porque Exacto. en general pasa que se pierden y cuando uno tiene la capacidad de hacer algo con eso, dice... Es que yo creo que yo soy bien hoarder, o sea, de que acumulo, Sí, acumuladora. acumulador. Entonces, quizás eso a mi marido no le gusta para nada. O sea, literal que eso me trae tantos problemas domésticos, el guardar las cosas, pero porque yo siempre lo veo, pienso, yo lo voy a usar. O sea, uno nunca sabe qué, ¿sabes? Y literal, todas estas cosas yo las he ido usando muchos años después, cuando en un momento no tenían tanto valor. Pienso que personal tampoco, ni para el exterior, a un momento en que ya son tesoros, porque es, claro. ¿sabes? Es como más bien, ya es un archivo. Claro. Y eso ha sido muy inconscientemente. No es como que yo planeé que eso iba a pasar, simplemente como, sorpresa, tenemos esas cosas. También pasa mucho con la fotografía. Yo soy mucho de tomar fotos, como la Vivian Maier, que tomaba fotos pero nunca las reveló. Yo tengo un montón de rollos, un montón de rollos sin revelar de yo no sé cuántos años. Un día los voy a agarrar, los voy a revelar y voy a sorprenderme qué es lo que encuentro. Y así voy. Un poco desordenada, la verdad, pero un poco es así como armo las fichas, como las he ido armando, como se han ido armando. Porque no puedo decir que las he ido armando yo voluntariamente. Y volviendo a lo del trabajo de VR, ¿qué era lo que lo hacía VR? Porque yo no lo vi y... Lo tienes que ver. ¿Qué es lo que lo hacía VR? Es básicamente la construcción de un... Estamos en el futuro y estamos recopilando este material de una sociedad utópica. O sea, en este sentido, porque son todos, las películas, no lo mencioné, son todos del bloque soviético. Ok. Entonces, obviamente, son películas de propaganda. Y obviamente no todo lo que se puede rescatar de ahí es positivo. Pero nosotros queríamos rescatar como las ideas utópicas pero traías un poco al discurso más contemporáneo. Entonces tenemos básicamente 4 temas que tratamos con este material, que es post-trabajo o la automatización, queer ecology, el espacio, porque, ¿sabes? ¿No? Y aparte son mis favoritas, las imágenes soviéticas retrofuturistas de los cohetes y las estrellas y todo como maquetas, pero demasiado retro, pero demasiado moderno también, ¿sabes? No, claro, es muy atractivo visualmente porque, es decir, un historiador de las vanguardias, que no me acuerdo el nombre, dijo que... los regímenes autoritarios como el comunismo y el nazismo generaron esa estetización de la política, es decir, hicieron de su política autoritaria algo bello estéticamente. Exacto, parte de la propaganda. Y que las vanguardias entonces responden con politizar la estética, digamos, y lo lee como una... Entonces, claro, son imágenes hechas para seducir. Está mucho de constructivistas, de ¿no? Una visión de mundo en particular. Exacto, ¿no? Y sobre todo las del espacio son muy constructivistas porque, o sea, tienes la geometría y bueno, es una estética muy especial que nos encanta. Entonces, pues, también solo que veíamos así, escogíamos eso. Habla de que estuvo en la Bauhaus. Exacto, exactamente. Y entonces en el tema el cosmismo, también hablamos un poco del extractivismo, porque también entonces hay también mucho extractivismo en la Unión Soviética, plantas de carbón, minas, cosas que actualmente ecológicamente no son muy aceptables, ¿no? Entonces... El cosmismo es una corriente muy interesante de artistas rusos que incluye algo así como ciencia ficción, un futurismo especulativo. Total. Yo no llego a entenderlo del todo, pero vi una muestra muy buena del HKB acá y mis amigos de Caja Negra Editora editaron un libro hace poco que lo quiero tener. Si me están viendo, que me manden uno. Ajá, ¿y cómo se llama? No sé cómo se llama, pero sobre cosmismo. Bueno, yo quiero ese libro también. Por favor, yo quiero ese libro también. Ahí para fan. Porque soy muy fan, me obsesiona y de verdad eso es como del proyecto, es mi favorito. ¿Y cómo me lo explicarías vos, cosmismo? El cosmismo.
Yo tampoco soy, o sea, lo que yo conozco es lo que yo vi de ese material, o sea, no soy para nada especialista en este tema, pero eso también es lo lindo de la especulación, ¿no? Porque uno Claro. como que se imagina estos universos. Sí. Y bueno, básicamente, claro, eso viene todo por la guerra... en la Guerra Fría, la carrera espacial, ¿no? Y entonces Claro, ahí, exacto. por la carrera espacial viene todo esto y se metió mucho, se invirtió mucho en desarrollo y los rusos estaban súper avanzados antes que los americanos. Re. Entonces yo creo que viene todo, o sea, a partir, o sea, la propaganda también para que la gente tuviera como, lo hiciera más, fuera algo más empático con la gente y la gente lo aprobara. Y hacían, o sea, no solamente las películas que hemos rescatado, sino también muchas cosas, ferias en donde el pueblo ruso iba y veía los cohetes. Eso también está en parte de la documentación que hemos visto. O sea, como que a ferias y toda el diseño de ¿Ese material estaba en 16 milímetros? Sí, lo tenemos. Wow. Y está dentro de la realidad virtual. Entonces, tú tienes diferentes mundos, tú vas caminando y entonces encuentras la digitalización de este material dentro de la realidad virtual. Pero entonces sí, el texto o sea, el texto lo escribió mi colega, la colaboradora Tina Wilke, también inspirada en textos de Vinny Adamczak, que de casualidad exhibimos juntas en la exhibición que tú fuiste en Galerín Turm. En Galerín Turm, sí. Y eso me pareció muy loco de como, wow, los textos que hemos usado, y yo estoy aquí con, es como esos cortocircuitos que te entran como conexiones del espacio que sí, no te lo esperas y es muy fuerte. Entonces, las temáticas que me dijiste eran post-trabajo, cosmismo, que va unido al extractivismo. O sea, hemos querido como traer cosas que están pasando actualmente también, ¿no? O sea, el extractivismo viene con el cosmismo y entonces está queer ecologies y está la democracia y la organización, que es como la base del comunismo también, ¿sabes? Algunos de esos temas están relacionados, obviamente, entre sí. Claro. Entonces ese es el cuarto y básicamente es eso, es como un registro, es el archivo de una civilización anterior, porque estamos viéndolo desde el futuro, y con narrativas utópicas, socialistas utópicas. Claro. Está bueno que empezamos un poco a hablar por el centro de la temática de tu obra como artista, digamos. Pero yo trato siempre de buscarle un poco el contexto, digamos, la historia, la narrativa, sobre todo de tu perspectiva, como persona que Tomás Abraham diría, necesitó crear ese tipo de arte o ese tipo de narrativa para vivir, para sobrevivir. Y ya vamos a hablar seguramente de eso, pero no sé si vos pensás eso, pero tu obra tiene, por lo que veo a nivel de temática, muchas cuestiones que tienen que ver con preguntas existenciales sobre la identidad, sobre la historia propia. Entonces, más que nunca me parece que es pertinente tratar de indagar un poco por ahí, es decir, en el sentido de la búsqueda de identidad. Vos sos panameña, pero tenés ascendencia china. Y de muchos lugares. Sí. Vivís en Alemania hace varios años y estuviste mucho tiempo viajando por ahí. ¿Cómo se hace para buscar la identidad cuando está, digamos, tan fragmentada, ¿no? En su multiplicidad, digamos? Sí, es que la situación es un poco... No es tanto la búsqueda, porque cuando la buscas, en verdad no vas a encontrar solamente pedazos. Es simplemente como aceptarla como tuya y hacerla propia y ya vivir y entender que es única e irrepetible. Pero yo estuve muchos años buscando esa identidad porque yo crecí pues en una familia china que o sea, la memoria que yo tengo de mi familia era china. ¿Tus padres son hijos de chinos? Mi padre, básicamente, mi madre, no. O sea, entonces tengo la familia paterna china y la familia materna, vamos a decirlo, más panameña, en el sentido, pero igual también hay ese panameño que es Panamá.
es una mezcla de todo también. Entonces, ahí Claro. en la familia panameña hay mezcla de todo, pero hay un lado que es muy chino. Entonces, para mí, yo siempre era como entre China y esta panameña aquí, china, negra, indígena, europea. Como que soy. Entonces, yo crecí también un poco con esa iba a decir dicotomía, pero es que es más de dos, es multi, la fragmentación, que siempre me hizo cuestionarme, ok, yo soy china y no soy panameña. Y cuando fui a China, años después, muchos años después, pensando que iba a ir a China porque soy china, me doy cuenta que no soy china. Claro. ¿Sabes? Es como obvio que no soy china, obvio, pero ¿qué tú esperabas? En Panamá era China, pero no en China. Literal. Y en China me di cuenta que soy panameña. ¿Sabes? Como que en Panamá nunca me sentí panameña y voy a China y me doy cuenta, no, yo soy latina, Pasa yo soy latinoamericana. Pasa mucho O sea, eso. entonces pasó mucho tiempo para darme cuenta y tuve que ir a hacer muchos viajes para darme cuenta de eso. Y creo que parte de mi obra va de eso. Básicamente en el momento en que también llego a Alemania como inmigrante. Entonces también este es otro tema de ser inmigrante. ¿Hace pues, cuánto que vivís en Alemania? 2007. Okay. 2007. Wow, un montón. Sí, y ver que también ha cambiado un montón de cosas, pero en el medio, o sea, viví en China del 2011 al 2012. Entonces, eso pasó después de Alemania. En Panamá no vivís hace mucho, estuviste viajando varios años y después viviendo acá otros muchos años más. Me fui a Cuba a estudiar cine en el 2001, así que desde el 2000, desde el 2000 no vivo en Panamá. Wow. Y ahí te recibiste de editora de cine. Y después hiciste comunicación social. No, comunicación social antes, luego edición antes. de cine, luego viajé mucho, trabajé mucho en cine y luego años después hice un máster en Media Art, en la Bauhaus. Sí. Exacto. En Colonia. En Weimar. No. Sí, Colonia fue... Colonia fue medio. Está en el medio, sí. Entonces, y después de Weimar me fui a China. Okay. Entonces, China está como... Está en el medio. En el medio. Y después volviste a Alemania. Exacto. Y desde que volví de China, ya estoy aquí. Desde que volví de China, básicamente, ya soy mamá ahora. Y entonces ya también, si te das cuenta, la temática de mi obra ha cambiado. Porque no estoy viajando tanto, ya no estoy interesada en buscar mucho la identidad, porque creo que esa parte ya fue encontrada en cierta manera o aceptada. Y ahora entonces es otra búsqueda. Porque tu documental, Where He Was Born, que estuvo en varios festivales y que es bastante reciente, todavía pertenece a esta búsqueda previa, digamos. Sí, exacto, pero es un material que ha sido filmado años atrás, como todo lo que yo hago. No, bueno, en cine pasa mucho eso también, sobre todo en documental. Sobre todo, sí. Y en esa película vos buscas este origen familiar en China, en Shanghái. Y lo encuentro. En Shanghái estuve por el intercambio con la escuela de arte. Pero luego de haber terminado el intercambio, yo viajé sola al sur de China, porque estaba en Shanghái. Viajé a la región de Cantón, Guangdong. Y ahí estuve en la búsqueda, o sea, busqué la casa de mi abuelo, busqué familiares y los encontré. Y encontré la casa. Wow. Sí. ¿Y tus padres no tenían ya contacto? Nadie tenía contacto con ellos, solamente mi abuelo tenía hermanos, los hermanos de mi abuelo, bueno, yo no sé cuántos viven, no sé si hay vivos todavía, no sé, pero mi abuelo eran 5 hermanos, no, 6 porque la que yo encontré ahí, 6 hermanos, una mujer y 5 hombres. Mi abuelo era el mayor. Él lo mandaron, había una guerra en Japón, China, pobreza total, famina total. Mis bisabuelos lo enviaron, lo pusieron en un barco, chao, y lo enviaron al desconocido y él llegó a Panamá. O sea, pero los otros se fueron a San Francisco. Wow. Ellos les fue mejor, vamos a decir así. Ellos se fueron a San Francisco, California. Entonces, mucha parte de mi familia, quizás ese es otro proyecto.
Ahora tengo que ir a San Francisco a documentar Ahí a esa tenés, parte de la ¿viste? familia. Se hace solo. Es que exacto, esa no se ha hecho, así que esa hay que hacerla. Sí, hay una familia muy numerosa en California. Entonces ellos sí tenían algún tipo de relación, no mucha, con la tía que se quedó, la pequeña, la mujer que se quedó en China, Wow. en esa casita. Y cuando yo estuve indagando con la familia de California, que tampoco tenemos mucha relación, porque literal no nos conocemos. O sea, sabemos que están ahí, pero Panamá, California, es como otro mundo. Entonces, Y China también. y China. Entonces, ellos les pregunto como, ¿tienen alguna idea de una casa de algo? Y una tía de una tía o una prima de no sé quién me manda una dirección en chino. Wow. O sea, en letra. Esta es la dirección de la casa, en chino. Y entonces yo como, ok, wow. O sea, porque me hubieran podido incluso traducir, pero... Entonces yo ahí en China, con mis amigos chinos, obviamente les enseñé como, ¿esto dónde es? Y me enseñaron en el mapa, mira, esto es aquí en el sur, Guangdong, ese lugar. Así que yo fui a ese lugar. O sea, yo literalmente con el papelito de las palabritas en chino, de los caracteres chinos, fui y así le pregunté a la persona en recepción del hotel dónde estaba eso. Mira, pregúntale al taxi, el taxi te llevo acá y después el otro allá. Todo en chino. Yo hablo súper poco chino. Y de hecho yo estaba aprendiendo más bien mandarín cuando estaba en Shanghai. Así que pero algo aprendiste. Sí, en Shanghai sí, pero ya se me olvidó, hace tantos años. Pero te resulta marciano, digamos. Sí, pero tenías que aprenderlo porque si no, ¿sabes? No, ¿cómo podías pedir algo de comer? O sea, las cosas básicas. Ya para ir tienes que aprender algunas Exacto, palabras. las cositas básicas yo las podía pedir. Pedir el taxi, decir dónde yo vivía, eso. Pero voy a Cantón y ahí hablan cantonés, que es otro idioma, que de hecho es el idioma que hablaba mi abuelo, porque para mí entonces era como, wow, yo conozco esto, nada más que es un sonido familiar, pero no lo puedo hablar. Claro. Entonces era todo con el papelito, enseñándole a todo el mundo, este es el papelito de la casa de mi tía, pero yo no sé si esto es de verdad, o sea, yo no sé dónde yo voy a llegar, no sé si esa casa existe todavía, no sé nada. Y así llegué. Es un buen storyline para un proyecto de cine, ¿no? De ficción incluso, se puede ficcionalizar, claro. Pero lo loco es que llegué. Y ¿sabes cómo yo me di cuenta que yo había llegado? Porque yo crecí con 2 fotos, que son las 2 fotos de mis bisabuelos, que mi abuelo... Las vi en algo relacionado con la peli. Que mi abuelo, yo me imagino que él viajó con eso y se las llevó. Entonces, estaban siempre en un altar en la casa de mis abuelos. Un altar así con budas, y velas rojas y frutas, eso es normal. Sí, y entonces... ¿Practicaban budismo? Mi abuelo, más bien. Mi abuela ya era... No, mi abuela es súper católica. Porque mi abuela nació en Panamá, su padre era chino, pero su mamá era descendiente de españoles. Ok. ¿Sabes? Entonces, ahí está también... O sea, Panamá, China, España, muy loco. Sí. Entonces, mi abuela es china católica. Católica mal. O sea, católica de que el sacerdote cenaba con nosotros en la mesa. ¿Pero en China? En Panamá. En Panamá. Entonces, porque eso es bastante común, digamos, en Latinoamérica. Porque el postcolonialismo, total, digamos, o sea, total. El adoctrinamiento vino de mano de la cruz. Total. Entonces ella es todavía sigue siendo bien católica. Pero mi abuelo, no es que él estaba casado con ella, así que era como, iba a misa porque iba, pero él siempre mantuvo su lado más budista, chino, más, claro, ¿no? Entonces yo llego a la casa, a esa dirección que me dieron, que ni sabía si era eso, pero yo me di cuenta que era porque yo entro a la casa y yo lo primero que veo son las mismas 2 fotos con las que yo crecí. ¡Wow! ¿Sabes? Están en el mismo... Sí, son las mismas fotos. Una se perdió, entonces como que hicieron una ilustración muy bien hecha. Una ilustración de la foto de mi abuelo, de mi bisabuelo, pero es la misma persona. ¿Copiando la foto? Sí, porque se les perdió, se les extravió la foto, o quizás nada más no tenía más copias. Es muy interesante. Sí. Entonces hicieron una ilustración de la foto. Pero la de mi abuela sí era la copia, y es la misma. O sea, es como, ok, llegué. Esta es la casa, esta es la tía, esta es la familia, y sí, literal. O sea. ¿Y te sentiste reconocida en la mirada de los otros, digamos, ahí? Apenas
apenas... O sea, hubo un sentimiento de pertenencia. Total. Porque es un mundo tan diferente. Sí, lo es, y es un sentimiento de pertenencia en el sentido que yo sé que yo puedo regresar y ellos me van a acoger, ¿sabes? Como que yo encontré una otra familia. Una familia perdida. Sí. Una familia perdida nos reencontramos. Pero cuando yo los conocí, digo, también de haber estado tanto tiempo en China no es fácil, vivir en China es muy difícil. Me imagino. Yo lo primero que sentí fue que ya mi tiempo en China había terminado. O sea, como que yo logré lo que yo vine a hacer, fue encontrarme con ellos, pero no me quería quedar ahí. ¿Sabes? Es como conocí a mi familia, los visité, conocí la tumba de mi... O sea, todo era como increíble. O sea, increíble, pero ya fue. O sea, hice lo que vine a hacer. Te diste cuenta que no eras china. Exacto. Ahí fue como que tengo que regresar. Pero sabes que no quería regresar a Panamá. Yo quería regresar a Berlín. Yo lo entiendo, mi sentimiento. ¿Sabes? Exacto. Era como, es que fuerte y por eso sigo acá, porque fue como, o sea, descubrí que soy latina en China, descubrí que soy panameña en China, pero no es como que, ay, extraño Panamá, quiero regresar ahí. No. Fue, extraño Berlín, quiero volver a Berlín. De todos los lugares que vi, es como que todavía era la ciudad. Si hablamos de, ¿sabes?, lugares urbanos, Berlín es una ciudad muy aceptable, muy amigable, no tan estresante como Shanghái. Puf. Y además los últimos años tuvo un desarrollo imparable, inédito en la historia de la tú pasabas por una calle y no había nada. Al día siguiente, un edificio. O sea, claro. Las construcciones ahí van y no descansan, son como hormigas. Tú ves a la gente trabajando día y noche, y terminan edificios en días. Sí, es el nuevo mundo, el nuevo orden mundial, el nuevo estilo de capitalismo. Y para mí era demasiado. Es inédito en la historia de la industrialización, que hasta el momento, hasta hace unas décadas, había sido occidental. Lo que está pasando ahora con esta descentralización, digamos, del poder mundial, que es en parte, o gran parte, capitalista, exacto, pero de una manera diferente, mucho más acelerada y muy de ciencia ficción. Por eso yo me preguntaba recién si vos eras consciente o no de... Todo el tiempo. No, pero de otra cosa, de esta atracción por lo que me decías de la simbología o iconografía comunista, si no tendrá que ver un poco con esa búsqueda de identidad china, no sé. Yo creo que mi interés por el comunismo vino por vivir en Cuba. Porque la iconografía es muy similar, ¿no? Incluso acá en la Alemania comunista. Cualquier cosa comunista vas a ver los mismos colores, los pioneros, los niños, hoy con la derecha no es con la izquierda, los niños pioneros con la corbatita roja. Y en Cuba, pero la iconografía, yo desde que estoy en Cuba, para mí era, que yo estudié en Cuba y viví en Cuba, para mí eso era viniendo de un país tan capitalista como Panamá y una colonia americana. Entonces, siempre yo crecí mirando Superman y todo, ¿sabes? Como que yo coleccionaba cómics Disney, Superman. Mickey Mouse, o sea, todo lo americano, yo crecí con eso. Entonces voy a Cuba, que es en parte muy similar a Panamá, países caribeños. Hasta yo pasaba por cubana, la gente juraba que yo era cubana. Wow. Eso es lo bueno, porque como extranjero no es muy fácil. Hablas bastante, no sé si, no conozco muchos panameños, pero para un argentino suena similar. Sí. Bueno, y seguro se me potenció más porque vivo ahí y cuando estoy con amigos cubanos se me sale y es como, sí, yo sé, pero es muy similar. Y entonces ahí yo tuve ese primer contacto con la iconografía, bueno, y con todo, la doctrina, todo en general, y la tiranía y la dictadura y todo, o sea, era una cosa era una situación muy bipolar, porque había ciertas cosas que uno sí valoraba, pero otras cosas, lo de la censura que te decía en la escuela de cine, como que no se podían tocar ciertos temas, ahí te das cuenta, ok, aquí hay un yugo, y yo imagino que ahora está peor. Bueno, pero es la contracara de este esteticismo de la política que hablábamos antes, ¿no? En general hubo una tendencia, depende del régimen comunista, o hacia
la figuración, en general es hacer la figuración que retrata a la clase obrera del campo, ¿no? Entonces hacer arte que no era figurativo le pasó a Malevich, por ejemplo, el del cuadro negro sobre el cuadro blanco. Exacto. Que tenía prohibido poder seguir haciendo abstracción porque se veía como algo que atentaba contra el realismo figurativo que tenía una función, un compromiso ciudadano, exacto, digamos, con el partido, que era de fomentar constantemente a través de las producciones visuales. Y lo has dicho, tiene una función, porque normalmente arte no es que tenga una función, pero este arte tenía ese target, vamos a decir así. Entonces, por eso habían límites en la creación. Entonces, algo que a mí, una de las primeras conexiones que hago con eso es cuando voy a China, cuando llego a Alemania, y sobre todo a Berlín, porque en Colonia es oeste, entonces no se ve nada de eso, pero cuando llego a Berlín y voy a la Berlinale, mis amigos también estaban filmando una película. Y era en la Karl Marx, no Straße, la Karl Marx Allee. Sí. Y de repente me siento en Cuba, porque en Cuba hay una calle que es así también, estas avenidas como hiper grandes. En Moscú, sí. Literal. Y yo como, wow, me sentía como en el malecón en La Habana. Era como, estoy en Berlín, hace frío, pero me siento en Cuba. Sí. Empecé como que empezar a sentir estas conexiones que son parte de mi historia. De históricas, pero de la historia con mayúscula. Exacto, también. La historia y mi historia también, porque de repente vengo de Cuba acá y, y se potencia más cuando voy a China. Y el librito rojo de Mao y todas estas, es como, es muy controversial porque la revolución cultural acabó. Acabó, pero también hay como una nostalgia ahí, ganas de quizás reinterpretarlo de alguna manera. Habla mucho sobre eso, sobre el tema de la nostalgia con el mundo comunista y toda la contradicción que existe al respecto, ¿no? Porque obviamente hay muchos aspectos y había una visión sobre una sociedad que era mejor en los aspectos en los que hoy no podemos acceder porque se decidió por un modelo de mundo, en realidad, ¿no? Exacto. Y esa nostalgia opera de maneras diversas, porque siempre conlleva una contradicción. Tengo que decir quizás que no es que se decidió completamente, también fue impuesto. Sí. Pero yo sé que muchas personas también que vivieron lo otro, decidieron, no todos, pero decidieron por este sistema, y yo supongo que quizás en un caso, no puedo decir, o sea, yo viví en Cuba y el primer año fue tan difícil, o sea, yo me iba a salir de la escuela, yo estuve un año diciendo me voy a salir, no puedo más, no puedo con esto, y lo loco es que el segundo año ya te acostumbras y es como, ya puedes terminar. Sí. Mira, no es tan grave, no gastas nada de plata, ¿sabes? Como que... Empezaste a percibir otros aspectos. Tengo el doctor aquí gratis. No, bueno, ese tipo de cosas, debido al bloqueo durante medio siglo, más de medio siglo, le permitió ser, obviamente, para bien o para mal, pero le permitió ser un laboratorio de un proyecto de... ¿Qué hubiera pasado si la idea contraria del mundo, de la visión del mundo hubiera ganado, ¿no? Y la verdad es que en algunos casos, bastante fácil de demostrar a nivel de los números, en algunos aspectos clave de la sociedad, por ejemplo, investigación científica, por ejemplo, alfabetismo, por ejemplo, desnutrición, salud, son líderes mundiales. No hay desnutrición en Cuba. Bueno, es lo que me dicen. Yo estuve allí y yo tampoco vi gente como... Pero tampoco puedes comer muchas cosas. La educación gratuita, es decir, son cosas que obviamente no conviven en esa sociedad con tener el último modelo de auto, pero sí son productos completamente diferentes de lo que genera una sociedad como Estados Unidos, por ejemplo, que es el no acceso a la educación, es salud, la libertad del mercado antes de la libertad del ciudadano, es decir... con lo cual yo puede ser que lo vea desde un punto idealizado, ¿no? A nivel de la potencia de las ideas, sobre todo, y no tanto de la contradicción, lo que siempre hay cuando tenés un régimen de una idea única, ¿no es cierto? Entonces,
Definitivamente. Pero sí está bueno siempre, me parece, ponerlo en complejidad. Nunca tratar de simplificarlo en una sola idea. Eso no se puede simplificar y eso es justamente lo que te contaba, que cada día yo me sentía tan bipolar. Me sentía bipolar literal porque para ciertas cosas odiaba, era como que no puedo. Y de repente es como, ay, pero esto sí está bien. Y era todo el día así, contradicciones constantes. Que es como la que tienes adentro tuyo con tu propia historia y entonces familiar. Al final también, incluso con mi arte, o sea, como que quiero recuperar estas imágenes socialistas, pero no puedo recuperarlas todas. Hay mucha controversia detrás y hay muchas cosas de las que tampoco estoy de acuerdo. Y entonces traerlas a este mundo utópico, virtual, digital, y entonces incluso la misma obra es contradictoria. Esto que me decía cuando fuiste a esa China de lo del altar. Vos tenés un trabajo que se llama Mantra, que está hecho de los descartes. Los descartes del documental. Los descartes del documental. Los procesaste también con máquinas analógicas. Exacto. Y que yo no lo vi, pero está montado en una especie de formato que llamaste video altar. Es un video altar. Me resultó muy interesante la nomenclatura. Porque en verdad me lo imagino, por ejemplo, puedes ponerlo ahí y está ahí andando. Es como una videoescultura. Exacto, o como un objeto luminoso decorativo, ¿sabes? Y le puedes poner un altar. Yo hago mucho eso, o sea, en el sentido de que me gusta tener como... Uno de mis primeros trabajos en videoarte, que lo hice en la universidad, de hecho, es una pecera, en donde por eso preguntaba por el green screen, yo misma me cambiaba y me disfrazaba contra una pantalla azul. Y entonces creé una pecera con diferentes peces, que soy yo, nadando y etcétera. Y esa pecera básicamente yo la tenía como si fuera una pecera de verdad. En una mini tele estaba andando. Y entonces quise rescatar un poco esa idea de objeto luminoso, decorativo. Y por eso hice el altar. Ay, te estoy buscando cómo se llamaba ese trabajo de la pecera y no lo puedo encontrar. A Human Aquarium. Ok. Acuario humano. Y quise, la idea de Mantra también vino un poco como referencia de esa experiencia que tuve de, ay, ¿por qué nada más no hago un objeto, así como uno tiene cuadros, etcétera? Es un objeto luminoso decorativo que va mucho para fiestas. ¿Por qué? Porque yo también vengo de la onda movida VJ. Hubieron muchos VJ legendarios que pasaron por este podcast como invitados ya. Ajá. Hay una tendencia, se ve que por el conductor. Claro, se nota, ¿no? ¿Por qué será? Entonces, básicamente, este video surgió porque para un festival me pidieron crear algo y yo pensé, bueno, yo no quiero... el live performance a mí me encanta, pero ahora como soy mamá, yo no puedo hacer eso más, sobre todo a largas horas de la noche. Entonces voy a hacer una instalación que nada más la enciendo y está ahí andando. Entonces, en ese voy un poco pero eso se llama madurez. Se llama como... Mataría por hacer más cosas... Work smart and not hard. Sí, pero me encanta el performance live. Me encanta también la energía inmediata y que es eso y ya. Eso también me gusta y me hace mucha falta, pero ahora me es mucho más difícil hacerlo. De hecho, hace poco me invitaron al Lab 30 en Augsburg. ¿Conoces ese festival? Lo conocí en realidad viendo tu... Bueno, el festival está increíble y me invitaron para poner visuales y fue como... eso no pasó todavía. Ya pasó, ya pasó. Y era la primera vez que hacía eso en años. Y me encantó, lo quiero volver a hacer. Si alguien quiere, yo puedo hacerlo. Y sobre todo que ya mis hijos están más grandes. Así que me doy cuenta como que un poco esa frustración de que ya no puedo hacer. Ya me doy cuenta que hay que tener paciencia y que eso va a pasar, que los niños van a crecer y que voy a poder volver a hacer eso. Totalmente. Y la verdad es que cuando uno puede hacer lo que puede hacer, haciendo lo mejor para uno, teniendo hijos o no, la verdad es que desde afuera se ve como un monumento. O sea, se ve como, wow, uno a veces se siente frustrado por no poder hacer algunas cosas y cuando la gente puede encontrar la manera de hacerlo igual, ayuda para mí como un gesto ético, digamos, ¿no? O pedagógico hacia afuera. Oye, yo te agradezco mucho. Yo por lo menos lo leo eso de una forma muy positiva porque es inspirador. Yo te agradezco mucho lo que estás diciendo porque de verdad es como
intentar hacer lo mejor posible y dar lo mejor de uno en el poco tiempo es como mi contribución. Quizás ya mi contribución no es como antes y no es que sea mejor o peor, pero esta es la que es posible en este momento de mi vida, y que tú lo veas así me parece como que te das cuenta igual del trabajo que se hace. Y entonces ese mantra surgió por eso, porque yo no podía, o sea, no podía ni tan siquiera, ya no, ni tenía el interés. Era como para mí mucho más fácil nada más poner play y que ande. Y el hecho de usar también equipos antiguos, que quizás ahora, porque yo vengo usando teles desde la primera instalación con teles que yo monté fue en Panamá en el 2012. Hace 10 años. Y en ese entonces era mucho más fácil conseguirlas, porque todo el mundo estaba cambiando para las teles planas. Sí, las de tubo catódico. Yo tuve como 20 de esos monstruos de televisor y que todo el mundo, nadie quería, y yo reciclando material siempre. Yo dije, dame. Entonces no tenía obviamente dónde guardarlas, y viajes, estaba en Panamá en ese entonces, me venía a Alemania y es como, mato por poder viajar con esto, pero qué loca va. Entonces también por cosas de logística he tenido que dejar esos equipos. La cosa es que en un tiempo tampoco tuve un estudio. Tuve estudio, luego la maternidad fue muy fuerte, no podía estar en el estudio, lo dejé y metí las cosas en la casa, porque muchas cosas no las puedes guardar en el sótano, porque se dañan. Entonces tenía mi casa llena de equipos. Marido enojado, porque es osteópata, o sea, no tiene nada que ver con lo que hacemos. No tiene nada que ver, entonces él no entiende. Yo estoy en la misma que vos, pero igualmente no podría nunca vivir así. Soy fanático de Marie Kondo, o sea, quiero que esté todo por despejado. eso que me doy cuenta que tu casa está como... Pero mira, tienes este estudio maravilloso. Pero no soy, o sea, estoy en el área, digamos, igualmente no soy acumulador, o sea, que también es posible. Pero uno es como es, digamos. Sí, uno es como es. O sea, como que una pregunta, ¿qué vas a hacer tú una pregunta? Si a ti te hubieran dado estos 200 rollos de 16 milímetros, o sea, para ponerte un ejemplo, eran como miles de cajas. O sea, pero es que si no tuvieras dónde guardar. Esa es la diferencia del formato también, del ¿Tú medio, ¿Tú ¿no? los hubieras guardado? Quizás no. Probablemente se los hubiera dado a mi hermano, que hubiera trabajado con eso de una manera más experta. Claro. Que él tiene una experticia justamente en trabajar con material histórico en 16 milímetros. Hace muchos trabajos con eso. Ajá. Me interesa mucho saber, o sea, que me estás diciendo, porque eso también yo quisiera ser un poquito más Marie Kondo, tengo que decir la verdad, porque me trae muchos problemas domésticos. Pero quisiera ver entonces cómo tú, por ejemplo... defines qué es lo imprescindible para ti, qué es lo imprescindible, qué cosas que tienes que mantener y las cosas que desechas. Claro, es básico, ¿no? Pero en un punto es clave. ¿Sí? Y te puede servir en momentos de la vida donde no puedes pensar en nada y encontrar este disciplinamiento bastante japonés, por otro lado. Yo tuve en karate cuando era adolescente. Yo también, pero solo llegué hasta cinturón azul. Yo no me acuerdo. Ya, ok. Pero me sirvió para un momento de mi adolescencia muy tremendo, que este disciplinamiento japonés me dio como un cuadro, ¿no? Y que te da una paz mental, el vacío también, ¿no? Pero viene un poco por ahí. Yo que no medito, no sé meditar, pero me interesa todo lo que va alrededor. Mi marido es de esa onda. Que cuando él lo hace, yo también me doy cuenta, o sea, te das cuenta, llego a tu casa y es como, ay, wow, esta casa, o sea, yo no puedo hacerla así, pero cuando alguien la hace, lo aprecio. Entonces, bueno, a eso voy, como que ya finalmente tengo un estudio cerca de todo bien, todo está cayendo otra vez en su lugar, y entonces ya esos equipos, las teles que las que pude recuperar, que básicamente son pequeñas, o sea, no son las grandes, sino son pequeñas, que puedo mover fácilmente, que no necesito ayuda de 2 hombres para cargarla, porque esa era la otra. Cada vez que iba a hacer una instalación tenía que pedir ayuda, porque yo físicamente ¿Cómo se llama en Argentina? Yo no puedo con eso. Entonces también he aprendido a hacer cosas que yo puedo hacer, porque no quiero estar molestando a otras personas, ¿sabes? Como que es muy, ya la vida es complicada, entonces quiero como ser lo más independiente posible. Aunque a veces tengo que pedir ayuda, pero hacerlo menos trabajo, y entonces también la simplicidad. Sí. Claro, también intento como agregarla pues al proceso. Estuviste en una muestra que se llama Maternochronics. Ok. Sobre la... ¿cómo se dice?
Maternal Exhaustion in the Time of the Pandemic, Sí. Que tiene que ver un poco, por el título por lo menos, tiene que ver un poco con esta sensación de ahogo, un poco que vino con la pandemia, que vino con la trastocación de todos los espacios o la sobresaturación de los espacios privados, íntimos, hogareños, más la cuestión de la maternidad. Que de por sí ya es cansativa. Claro, bueno, y ese es el segundo gran tema, digamos, tu segunda gran búsqueda, que vino después de lo de China, que vino después de todo lo que estuvimos hablando. Tu segunda gran búsqueda viene con ser mamá, y hay algo interesante que tiene que ver con la historia del videoarte, ¿no? Porque Bill Viola trabajó mucho con esos momentos existenciales de la vida y los hizo parte de su búsqueda a nivel de creación de un lenguaje de video, con el tema del nacimiento, con el tema de la muerte de su madre también, si no me equivoco. Sí. Mi hermano me mata si me equivoco. Pero me parece que es algo que está bastante anclado en un género, por lo menos, del hacer del videoartista, que te permite hacer como una revisión o una auditoría autorreferencial de cosas que tienen que ver con la existencia en sí, cosas muy básicas de la existencia, por ejemplo, volverse padre o madre. Sí, transformaciones, ¿no? Y sí es un autorretrato. Es un autorreferencial, completamente autobiográfico. Y la situación es que, obviamente, al ser creadora, hay una necesidad. O sea, también mis procesos creativos son muy indescriptibles, porque también vienen en momentos en donde no me los espero. O sea, hay veces que yo digo, no quiero crear y no voy a hacer nada. Voy a hacer una pausa y no quiero dedicarme a otras cosas. Punk, quiero Sí. destruir. Exacto, o sea, Por eso no. te gusta el glitch. Sí, y yo literal, creo que ahora estoy pasando, o sea, ahora que estamos en diciembre, Navidad, me voy de viaje a Panamá, yo estoy ahora como una pausa, no estoy, pero de repente también llega sin pensarlo. Y yo estaba un poquito, vamos a decir, la soledad que trae la maternidad, sobre todo el posparto. Pero lo digo también de una manera positiva, suena como negativo, pero positivo porque con el primer hijo yo sí tuve depresión postparto fuertísima, que no quería hacer nada y fue muy difícil como volver al todo, al trabajo y a la creación y a la vida en general, porque fue muy difícil el primer nacimiento. Pero el segundo, al darse más fácil, como que yo me sentí un poquito más, recuperada un poquito más rápido. Más canchera, como decimos. Exacto. En Argentina. Entonces, pero yo tenía un bebé prácticamente recién nacido, entonces no podía hacer mucho porque Claro, obviamente no puedes, pero igual sentía esta necesidad de crear que no puedo controlar, es indescriptible. Y entonces por eso la etapa de la maternidad vino un poco con el diario filmado, autorreferencial, porque Vida, ¿no? Ajá, Vida es la segunda que yo hice de maternidad. La primera es Mater, que es la de las pantallas, muchas pantallas divididas. Que básicamente yo lo que quería un poco mostrar, sin palabras, porque muchas veces es la manera más fácil para mí de expresarme, cómo funciona el cerebro de una mamá. ¿Sabes? El cerebro de la mamá son muchos tabs abiertos y está, ok, la comida y sobre todo madre de dos. Entonces cada niño tiene sus tabs, pero tú también tienes tus tabs personales. Trabajo, hacer ejercicio porque hay que recuperar la figura después del parto. Ama de casa, limpiar la casa, lavar platos, dar de comer a los niños, amamantar. Y entonces también agrégale a eso trabajo, porque seguía teniendo trabajos. Entonces yo mientras podía en la computadora. Entonces básicamente esa es un poco la inspiración de Mater, porque primero era la única manera que yo podía autorretratarme era con la cámara GoPro, porque estaba tan ocupada que no había otra manera de documentarme con las manos. Sí. Y básicamente nada más la cámara estaba en cada momento, en cada situación, y es un poco mostrar el multitasking a las que nos sometemos las mujeres en ese momento, ¿no? Ese fue
es del 2020, Matter. Y estuvo en una muestra que se llama Rituales Diarios, ¿no? Exacto, esa estuvo en los rituales diarios, exacto. Luego la segunda de maternidad que vino también en la pandemia. No, esa Matter, de hecho, creo que la terminé en el 2020, pero yo filmé eso un poquito antes de la pandemia. Todos esos videos fueron antes de la pandemia. Y con la pandemia, que nos agarró, por suerte, en la playa, ahí hicimos Vida, que es una colaboración. Yo hice la imagen y mi amiga Ella Spalding hizo el sonido. Que ese que yo vi en ese es el que tú viste en el Artist Talk, exacto. Bien. Y ese va también sobre la pandemia, porque fue literal hecho durante la pandemia, pero también como un intercambio con mi amiga que estaba aquí en Berlín y ella estaba viviendo un poco como otra realidad porque estaba en Berlín encerrada en su casa y yo en Panamá afuera en la naturaleza. Esas son las videocartas que también vi algo. Ok, no, eso también, no, esas no son las... otra cosa. Esto también es correspondencia, pero esta más bien está basada en mensajes de WhatsApp. Ok. Y la otra sí son videocartas que hice con mi amiga, con la que hice la realidad virtual, Tina Vilke. Bien. Y esa la hicimos en el 2017, que también va con identidad. Y este video era eso del retrato de como quedarse en cuarentenados, digamos, pero en el paraíso. Sí, un poco, así. Exacto. Un poco la experiencia, un poco bastante... ¿Eso fue con tu primer hijo? No, con el segundo. Ya el segundo, sí. Claro. Con el primer hijo... Tu primero tiene 6, ¿cierto? Cuando ya en el 2017, cuando hice las videocartas, ya mi primer hijo había nacido. Aunque no refiero mucho a la maternidad en esa pieza, creo que sí parte de la inspiración en el texto fue experiencias, sin ser muy explícitas, experiencias basadas en la maternidad, pero no es muy vago. Mantiene el trabajo sobre la imagen, mantiene la cuestión los procesos analógicos de video, pero la temática es diferente. Sí, la búsqueda como que torció un poco la dirección. Porque está como revisitado, ¿sabes? Claro. Como que este es material, lo bueno de lo de las videocartas, es justamente lo que te voy diciendo, porque yo estuve documentando mucho con mi cámara de mini DV, pero nunca hice nada con eso. Entonces un día le digo a mi amiga Tina, oye Tina, yo tengo este montón de cassettes mini DVs que en verdad, o sea, son malísimos, o sea, no es como que no hay nada ahí, eso es nada más para jugar y hacer visuales interesantes. Tú por casualidad no tienes algo así, me dice, oye, yo también tengo eso. Entonces, de ahí sale la idea como de hacer un intercambio de las dos con nuestro material de archivo personal. Y que obviamente 20 años atrás hubiera sido nada, no hubiera tenido nada de valor, pero al revisitarlo ahora le da, o sea, la textura, ves que sabes el formato y las mismas imágenes, ¿sabes? Esas son las videocartas que yo vi de 2017. Exacto. Pero lo que te decía es que en Vida... Vida. Exacto. En la nueva búsqueda, digamos, se mantiene a nivel de lo visual, se mantiene el proceso sobre la imagen a nivel de los procesos analógicos. Visualmente es similar, pero el tema es diferente, ¿no? O la dirección en donde se busca es diferente. Es que yo no estaba muy segura si yo lo quería pasar por el Cinti. Yo te digo la verdad, yo estaba como, porque, lo que pasa es que como que no me gusta mucho trabajar con el formato que está actual. ¿Sabes? Como que hay algo que... o sea, yo puedo ver trabajo de otras personas filmado en 4K y, o sea, lo veo maravilloso, pero... Y quizás no digo que no lo vaya a hacer, pero como que en ese momento, cuando yo veía la imagen de la GoPro, es lindo, naturaleza, no sé qué. Se veían muy claros mis niños. Y yo también como que por cuestiones de privacidad no quería que se vieran tanto sus caras. Entonces también por eso lo pasé por el Cinti como para distorsionarlo y que no se viera tan claro que eran mis niños, pero tú ves niños, pero es cualquier niño, también para no hacerlo tan personal. Y lo pasé primero por el Cinti y fue como, está demasiado distorsionado, o sea, como que es, ¿sabes? No se justificaba, el ruido, digamos, ruido, era como ruido hermoso. Y ahí sentiste que quizás
la técnica quizás no era tan pertinente con la nueva. Pero, exacto, pero cuando lo mezclé, porque al final el resultado es mezclado, está la imagen, hay 4K también ahí, hay 4K y Full HD. Está la imagen digital y entonces arriba está el filtro pasado por el sintetizador. Normalmente yo quizás solo trabajo con el sintetizador. No, casi siempre trabajo solo con el sintetizador, pero esta vez necesité que tenía que tener la textura digital para no hacerlo tan abstracto. Entonces, es de las pocas piezas que he usado los dos. Sentí que se empezó a difuminar un poco el ruido, que es un poco más claro. Exacto, y hay momentos en donde lo subo y lo bajo. Me encanta. En la edición, ¿no? Como que hay momentos de deporte cuando estás debajo del agua y esa abstracción da igual. Ahí lo puse al tope, pero de repente cuando ya sales y ves como personas, no lo pones tanto. Bueno, y para ir cerrando y dando que estamos hablando justo de esto, el tema de la maternidad, el tema del trabajo o la decisión de trabajar con el ruido de video analógico o no. Vos tenés un trabajo llamado Animal Print, que es una instalación a varios canales trabajando con la morfología de animales en especies en extinción y los trabajás intencionalmente con este tipo de coloración que te da el proceso de video en vivo para hacerlo como un poco más cercano a la percepción de un niño, más atractivo para un niño. Y con el tema de todos estos temas, te quiero preguntar en qué sentido o cuál es tu sensación o cuál es tu sentimiento cuando proyectas hacia el futuro, en general, el mundo en el que van a vivir tus hijos. Hago siempre esta pregunta y de alguna manera el podcast trata un poco sobre eso, con lo cual... ¿La gente se deprime o hay optimismo? En general yo soy bastante pesimista, yo pero también. no es lo que quiero. Okay. Y me hace muy bien a nivel terapéutico cuando en el transcurso como producto del podcast se pueden salir algunas, pero no es necesario que sea optimista, puede ser pesimista como yo. Pero puede ser algo especulativo también, o sea, es que lo es, algo particular o una visión particular que vos tengas de a dónde va todo esto, porque estamos viendo momentos muy particulares y de transformación, ¿no? Pensás sobre eso, sí. Todos los días. Todos los días y no tengo una respuesta optimista, para mí es un poco escapatoria, o sea, cuando estuvimos cuando estuvimos varados en la playa, que es en la jungla también, porque, o sea, hay playa, pero hay jungla, hay cascadas, el video Vida, tiene la cascada, tiene la jungla, tiene el mar. Nosotros nos enamoramos de ese sitio que está en el Pacífico de Panamá y fue tanta también la desesperación como el pesimismo de la civilización que decimos, ¿sabes qué? Esto es para nosotros, ya nos vamos a la selva, nos vamos al bosque y ya. Entonces nos compramos una tierra en ese sitio y no tengo otra respuesta que decirte, en algún momento quizás nos vamos a ir para allá porque no veo mucho más sentido vivir como en estos momentos con todo lo de la pandemia y en lugares tan poblados, con tanta gente, con tanto estrés. ¿Decís que va a descentralizar la vida urbana? O sea, ¿tenés una esperanza de que positivamente se logre como un poco descaotizar este conglomerado consumista Yo urbano? no lo veo. Yo tampoco. Es que no lo veo y lo veo cada vez menos cada vez menos. Porque hay, obviamente, sobre todo los que pueden, los que tienen el privilegio de poder hacerlo, decidir irse a vivir a las periferias, pero igualmente manteniendo el nivel de vida. Obviamente, la mayoría de las personas no tienen ese privilegio. No, eso es un privilegio. De decidir. Eso es un privilegio que nos tocó, o sea, no hemos empezado y nada más podríamos
construir con nuestras propias manos porque no tenemos cero capital para una casa. O sea, que sería algo, va a empezar súper poquito a poco y quizás en los primeros años vamos a tener que ir y venir, pero la idea a largo plazo, incluso para mis propios hijos también, es como vivir más cercanos a la naturaleza. Para mí ese es como el futuro, pero eso es algo que no todo el mundo tiene que verlo así. En la ciudad, yo no sé, yo creo que hay un momento en que todo va a colapsar, porque es que no se cabe, no hay abasto para tantos enfermos, no hay abasto para, ¿sabes? Y vivir en el campo alemán, a mí no me llama mucho la atención. A mí tampoco, la verdad. ¿Sabes? Yo soy muy de ciudad. Ya, es como que para estar en una ciudad, Berlín está de puta madre, pero para vivir en el campo prefiero irme para Panamá. Entiendo, claro, ¿Entiendes? es el reservorio exacto, mundial tropical, de la selva tropical. verde, paraíso, y aquí Brandenburg, no, gracias. Entonces... Es que es tremendo, porque en un punto estamos contando los años que esas reservorias, hablando del Amazonas, por ejemplo, ¿no? Sí. Que esos reservorios mundiales de naturaleza se terminen de reducir a un punto ya irreversible, exacto. ¿no? Y esa es la... para los que somos pesimistas, la espera tan terrible que está exactamente, o sea, yo no estoy bien, o sea, yo veo mucha campaña, mucho activismo, mucha difusión ahora con los medios social media, las redes, o sea, como que antes los medios eran mucho más limitados que ahora, o sea, como que ahora, por así mismo también hay otros canales para otras ideas. Entonces, y eso es lo que me pasa un poco en el campo alemán, como que Berlín todavía tiene gente muy abierta, muy, ¿sabes? Tolerante con otras cosas, pero en el campo alemán no es así. Yo coincido con vos que en un punto en el arte uno puede satisfacer necesidades propias, existenciales, sensibles, de búsqueda personales y a veces sociales, pero este problema en el cual estamos requiere de otro tipo de experticia. Yo la verdad espero que de todas esas cosas que yo no entiendo, ni lo puedo hacer nada para cambiar, haya realmente gente, sobre todo joven, que esté haciendo las cosas bien, porque la verdad es que yo tengo esperanza de que haya una posibilidad de cambiar el paradigma para bien. Las personas y el talento existe. El problema está cómo hacemos para que los poderosos nos den esa voz. O sea, no me estoy considerando joven, pero a lo que voy es cómo podemos lograr que nuestras voces se escuchan, pero que de verdad puedan llegar a las posiciones de toma de decisiones. Y esa es la lucha. Por ejemplo, yo no sé cómo es el gobierno de Argentina, pero el gobierno de Panamá no está dando esa oportunidad a las nuevas generaciones para tomar las decisiones del país que ellos van a heredar. ¿Sabes? O sea, en verdad, al final, ellos son los que tienen que tomar las decisiones porque es para ellos y para sus hijos. Y solamente puro hombre mayor es el que toma la decisión. No, yo estoy totalmente de acuerdo con eso y estoy de acuerdo que tiene que darse dentro de un marco democrático y tiene que darse con el Estado transformado. Definitivamente. Y que esa es la lucha absolutamente. Pero eso que voy como mi solución es un poco escapatoria porque, o sea, yo no me voy a tirar a política, o sea, no está dentro de mis planes a corto ni medio plazo. Y para mí también tengo que buscar un poco mi felicidad y siento que yo estoy bastante en paz mental también, o sea, salud mental cuando no tengo tanto estrés y cuando estoy en la naturaleza tengo menos estrés. Tengo otros tipos de estreses que son más de sobrevivencia, quizás, ¿no? Como, ¿qué vamos a comer? ¿Qué vamos a cocinar? Pero siento igual también como artista, la mayor inspiración que yo tengo, o sea, no es solamente mi historia, sino también es la conexión que tengo con la naturaleza. Y, por ejemplo, eso pasó porque yo estaba en un punto en donde todo me parecía hermoso y tenía que buscar una manera de documentar eso. Y pienso que, obviamente, que si me mudo a la naturaleza, mi obra entonces va a coger otro
O sea, sin perder mi esencia, va a coger otro ritmo y incluso otro camino, pues. Y para mí no puedo esperar, ¿sabes? Como que... Sí. A mí me parece que es importante seguir esos llamados y creo que por más que tu búsqueda sea en el ámbito del arte y muchas veces solo referencial o simbólica o que vos sientas que no tiene un impacto real, yo creo que seguir ese llamado personal y tomar esa responsabilidad, yo creo que esa lucha también colabora de alguna manera y espero que eso sea así para preservar y en el mejor de los casos poder salir de esta encerrona en la que estamos a nivel climático y demás, y que se logre abrir ahí una endija para transformarnos en un sentido más verde. Verde, ¿no? Y de conciencia colectiva, o sea, literal. O sea, ya es como que no se puede, esta desigualdad y esta crisis... o sea, si seguimos así, de verdad, o sea, te digo, soy pesimista, porque es como que no es sostenible. O sea, no se puede seguir a este paso. Y tu pregunta sobre mis hijos, sí, me preocupa. Por eso mismo me los quiero llevar todavía en un lugar en donde todavía hay agua limpia, en donde todavía hay árboles y donde se puede respirar. Es tremendo, estamos hablando que eso sea un privilegio, pero es un privilegio. Exacto. Bueno, deseando un futuro sin privilegios. Sí, ajá, y más verde. Y sin Muchas privilegios. gracias. Muchas gracias a ti, Laura, Pablo, por invitarme, por favor. High five. Chao, high five. Yeah. Si disfrutaron de este episodio, siéntanse libres de dejar un like y subscribe debajo del video. Si quieren ver más, cliquen aquí y no se olviden de seguir al canal.